puede abrir por favor su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Y voy a pedir ayuda a quienes están ahí en los controles para que pasen las imágenes poco a poco cuando les vaya indicando, por favor, para que vayamos gradualmente desenvolviendo la enseñanza. Vamos a leer entonces Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como les dije la semana pasada, estos dos textos, estos dos versículos, fueron parte del final del mensaje de la semana anterior. Y les comenté que íbamos a retomar esos dos textos hoy día con la idea de profundizar lo que esto significa y lo que Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia de Colosenses. Como vemos ahí, hay implícitos algunos conceptos que me gustaría, para poder desenvolver la enseñanza, explicar un poco, que es la palabra redención. Aunque no está la palabra exactamente ahí, está implícito el concepto, porque así también en el devocional nuestros hermanos citaban textos y explicaban sobre la redención y cómo esta redención fue dada por Cristo para la iglesia. Es necesario explicar un poco porque a veces como creyentes no siempre estamos instruidos en el uso de las palabras. Me ha tocado ver cómo de repente nosotros decimos gloria a Dios y yo les he preguntado a veces ¿qué significa gloria? No siempre saben, no siempre sabemos. Por eso es tan bueno también aclarar los conceptos. Y la palabra redención literalmente significa comprar algo, de nuevo algo, comprar, pagar un precio. Es el prefijo re, que significa de nuevo, y emere, que es comprar. Y esto se aplica, hermanos, particularmente en la idea religiosa, aunque se aplica también en contextos no religiosos, tiene esta idea de liberar a las personas de una situación dolorosa, liberar a las personas mediante el pago, liberar a las personas de una cierta esclavitud en la cual estas personas pudiesen estar como cautivos, ¿cierto? Y es importante tener en cuenta esta idea para poder comprender lo que hoy día vamos a tratar, porque la idea de la redención está en todo el texto, está en todo el contexto. Y si usted no vino las semanas anteriores, no se preocupe porque no va a ser difícil entender, aunque le invito a entender el contexto por el cual nosotros estamos desarrollando este estudio. Y la idea entonces de redención es esta idea de comprar, de pagar algo, pero también está la idea de que este pago es para poder liberar a ciertas personas que están en esclavitud. Y entender que ese esclavo nos lleva quizás un poco en la historia hacia atrás para que podamos mirar lo que es la esclavitud. La esclavitud es algo que se practicó desde el principio de las civilizaciones y que fue dado no de muy buena manera y tenemos esta idea del esclavo que está cautivo, que no puede tomar decisiones, que le pertenece a alguien, y esa es la idea que el texto también está expresando, que hay una cierta esclavitud en los seres humanos y los seres humanos fueron redimidos de aquella esclavitud. Y la esclavitud conlleva, por lo tanto, esta idea de que hay una persona que es comprada por un precio y es transada en un mercado y que hay personas que están dispuestas a pagar por aquellos. Quienes han visto películas o han leído un poco de la historia de la esclavitud saben que las personas eran puestas como objetos, como productos en un mercado y eran tasados en función de las características de ellos, dentadura, fuerza, vigor, etc. Y eso alguien pagaba precio y se los llevaba. Y se llevaba a las personas y los tenía ahí por toda la vida. En ese tiempo antiguo, hoy día es menos común, aunque hay personas que dicen que hoy día estamos en una esclavitud moderna, ¿no? Que el trabajo es una esclavitud moderna. Dista mucho, hermano, de lo que era realmente la esclavitud en ese tiempo, y claramente la idea de trabajar hoy día no tiene relación con la esclavitud que la Biblia nos está hablando. Pero es importante comentárselos, porque el texto que aquí está me lleva al título de la enseñanza: Total Redención. Y el título de esta enseñanza, ¿por qué lo puse así, total redención? ¿Por qué motivo, hermanos? ¿Por qué agregué la palabra total? Porque a pesar de que muchos creyentes conocen la idea de la redención, su comprensión sobre la redención no es total, no es plena, no siempre comprendemos profundamente lo que Cristo hizo. En el mejor de los casos hay una comprensión parcial de lo que es la redención y en muchos casos también, hermanos, no se conoce bien la idea de la redención. Por eso, hoy día quiero profundizar esto en tres puntos.
total redención y esta idea de libertad y esclavitud que el texto nos va a mostrar. El segundo punto, que es el transporte espiritual, este proceso de que Dios nos movió de un punto a otro. Y el rescate por sangre, o sea, mediante la sangre, que aquel rescate fue otorgado por la sangre de Cristo. Entonces, desarrollando el primer punto, total redención, libertad y esclavitud, quiero aclarar lo siguiente. ¿Por qué total esclavitud? Porque se requería una redención total, hermano. Se requería una redención total porque existía una perdición total. Y esto es importante porque no podemos apreciar el tamaño de la redención, de esta redención, si no tenemos clara la condición en la cual estamos. Y si no entendemos que nuestra perdición en la cual estábamos sin Cristo era muy profunda y amplia, no podemos entender que la redención también es tan grande o más grande que aquella situación en la cual nosotros estábamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la muerte espiritual en la cual estábamos era total. No estábamos medio muertos espiritualmente. No estábamos medio muertos. No estábamos, como decimos en Chile, a medio morir saltando. No sé qué rayos significa eso, pero lo decimos en Chile, a medio morir saltando. Tendrá esa idea de que cuando aplasta un bicho sigue así saltando todavía, ¿no? Pero los creyentes, hermanos, a veces tenemos la idea de que antes de venir a Cristo estábamos en una condición de medio muertos. Pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso, no enseña que estábamos vivos ni medios vivos tampoco. Lo que está diciendo es claramente que estábamos totalmente muertos espiritualmente. Físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Tremendamente y profundamente y categóricamente muertos, que si Dios no hubiese intervenido en la situación en la cual estábamos, permaneceríamos ahí sin ninguna opción, sin ninguna posibilidad de vida. Y eso es importante, porque a veces en nuestra humanidad creemos, y las personas en la calle también lo creen, que ellos están vivos. Pero bíblicamente hablando, no están vivos, están muertos, condenadamente muertos. Y esa era la situación en la cual nosotros estábamos. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 12 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición. El verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quizás como cristiano, y si llevas años en la iglesia y has estado muchas veces escuchando sermones, estas ideas que están implícitas en este texto, quizás son conocidas aquí, quizás las has escuchado, pero no siempre las tenemos muy presentes en nuestro corazón para magnificar a Dios por aquella redención de la cual Él nos sacó, de la situación en la cual Él nos sacó, perdón. Por eso, hermanos, la Biblia no enseña dos conceptos que a veces se han infiltrado en la iglesia. Uno es el pelagianismo. Aquí voy a usar unas palabras que son quizás raras para usted, pero quiero usarlas para explicar. Y la idea del semipelagianismo. ¿Qué es lo que es el pelagianismo? Que es una idea que a veces está metida en la iglesia. Es esa creencia fundada en la hipótesis de Pelagio, un monje que vivió a finales del siglo IV y a principios del siglo V. Él pensaba que los seres humanos nacían inocentes. Es muy similar a una idea de algunas corrientes psicológicas que dicen que el hombre nace como una pizarra en blanco y que la vida los tiñe. Es una idea antibíblica. Y dice de lo que yo extraje para poder explicar, que él creía que Dios creó directamente cada alma humana y por lo tanto cada alma humana estaba originalmente libre de pecado. O sea, no había una transmisión del pecado de generación en generación, sino que cada vez que alguien era engendrado, venía el Espíritu de Dios y daba vida a esa célula y generaba entonces una desconexión de herencia del pecado. Esa es la idea del pelagianismo. Por lo tanto, el hombre no era malo, como algunas corrientes o incluso humanistas hoy día enseñan. El hombre no era malo, sino que se iba poniendo malo a través de la vida en función de las situaciones de la vida. Y no era malo intrínsecamente. Pelagio creía que el pecado de Adán no afectó a las generaciones futuras de la humanidad. Hermano,
Cualquiera que cría hijos, ¿cuántos han criado a sus hijos o lo están criando? Cualquiera que tiene niños y ha tenido niños puede atestiguar y ser fiel testigo de que los niños deben ser enseñados a comportarse, debe enseñárseles a obedecer, porque no, hermano, a ellos no les tienes que enseñar a pecar. Nacen pecadores. No los formaste pecadores, no les enseñaste a pecar, salieron así, ¿cierto? Salimos así. Amén. Entonces, el pelagianismo primero es antibíblico, pero también hubo una idea un poco posterior que trató de mediar esta idea quizás tan categórica, extrabíblica, y se llamó semipelagianismo. Y el semipelagianismo esencialmente enseña que la humanidad está manchada por el pecado. No estamos muertos, estamos teñidos. Se nos manchó la ropa. Y algunos tienen más manchas y otros menos manchas que otros, pero con un poco de drive espiritual se puede limpiar. ¿Ah? Entonces, dice ahí el texto, pero no al grado de no poder cooperar, ponga atención a eso, pero no al grado de poder cooperar con la gracia de Dios por nosotros mismos. O sea que Dios de alguna manera hace un pedacito y nosotros hacemos todo el resto para redención. Nosotros no podemos ser redimidos, más bien Dios no solo nos redime, sino que nosotros colaboramos en nuestra redención. Y nosotros somos actores gravitantes en aquella redención. El semipelagianismo es, en esencia, depravación parcial. O sea que no estamos tan mal, no estamos tan corruptos, y esto claramente es opuesto a la depravación total. ¿Por qué puse entonces esta explicación? Porque generalmente estas ideas se infiltran en la iglesia, robándole la gloria a Dios en la redención. Cristo, a través de este plan, este proyecto maravilloso de redención, vino a liberarnos de una condición que nosotros jamás hubiésemos podido salir. Si tú crees que tenías alguna herramienta o que incluso puedes tener alguna herramienta para justificarte delante de Dios, que tienes alguna herramienta para volver a la vida, es como si alguien que estuviera muerto estuviera pensando cómo revivir. No puede, hermano. Por lo tanto, solo Cristo, y este es el motivo central de la carta a Colosenses, que estamos estudiando texto a texto, semana a semana. Porque la idea central, y qué es lo que Pablo estaba intentando eliminar de la corrupción de la creencia de Colosenses, es que Cristo no era suficiente. Que Cristo no era un intermedio, un medio Dios, alguien inferior al Padre. Y la Biblia enseña que Cristo es Dios, Cristo es suficiente. Y por medio del plan divino y por la obra de la palabra iluminada por el Espíritu Santo en nosotros, vinimos a una condición de vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Condición sine qua non, imposibilitados, hermanos, de poder salir de aquella situación. Y esto es bueno, recordarlo. Porque a veces las personas, aunque voy a usar este ejemplo que no es tan, que no alcanza a dimensionar la realidad, es como aquella persona que está endeudada. Y que está endeudada y que para pagar sus deudas tendría que vivir 10 vidas. Hay gente así en el mundo, ¿no? Hay otros que una vida y media, o toda su vida, la que tiene hoy día. Hermano, ¿y qué pasa si una persona está endeudada 10 veces su vida? Si no hay alguien que no sea él, que venga y le pague las deudas, no tiene oportunidad. Y va a vivir esclavo toda su vida. Esa idea es la que el texto nos quiere mostrar, que si no venía alguien a pagar la deuda nuestra, permaneceríamos eternamente muertos y condenados para siempre. Por eso esto es tan maravilloso verlo, releerlo, reestudiarlo, porque este es el centro del mensaje del Evangelio, que estábamos sin esperanzas. Miren, a veces perdemos tanto de vista esto, que nos concentramos más bien en lo cotidiano. Y la mente nuestra y las fuerzas nuestras, ¿en qué se van? ¿Y en qué fluctúan nuestras emociones diarias? En que si tengo o no tengo plata, si me salió o no me salió una pega, si mi señora está bien conmigo o no está bien, si mi hijo está bien o no está bien. Y nos concentramos en el día a día y perdemos de vista la real razón de por qué estamos en este mundo. Es porque Dios nos dio vida y nos salvó y vivimos para Él.
porque somos de Él. Y esa es la idea de la redención, y está implícita en los textos, y quiero desarrollarla. Entonces, hermanos, la redención, esta idea de sacar a alguien de la esclavitud, no está en este contexto de lo que a veces las personas creemos de que somos liberados de la esclavitud para un tipo de libertad. Cristo no nos vino a liberar para ser libres y autónomos. Cristo nos liberó de esa esclavitud para poder hoy día ser esclavos de Cristo. Y voy a explicar en detalle eso. ¿Por qué motivo? Y aunque suena tan duro para nosotros, porque somos libertarios. Nos encanta la libertad. Nos encanta ser libres, nos encanta pensar y hacer lo que queremos. Mas Dios nunca hace opciones para eso en las Escrituras. No, Dios jamás ha abierto la puerta para que el hombre sea autónomo, porque no puede ser autónomo. Y eso tienes que grabártelo en tu corazón. No es porque no quiera Dios, porque el hombre no puede ser autónomo. La Biblia es clara en mostrar que las personas o son esclavos del pecado y del enemigo, o son esclavos de Dios. El ser humano no puede ser autónomo. Y aunque usted lo intente, no podrá hacerlo. La Biblia nos está diciendo que fuimos liberados para volver a ser gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejando este rey antiguo por el rey nuevo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hay un relato, hermanos, donde el Señor está hablando del reino de los cielos y lo que este reino exige. Y muchos querían ir al lado de Jesús y acompañarle en este reino. Y miren, vamos a ver por favor Juan, capítulo 6, versos 66 al 68. Cuando el Señor les empezó a hablar del reino, les puso los puntos sobre las i y les dijo: ustedes han sido liberados de la esclavitud del pecado para ahora ser gobernados por otro reino. Y con estas reglas, que dice el texto, desde entonces, cuando les puso las reglas, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Por qué? Y ya no andaban con Él. Porque a las personas no les gusta ser gobernadas, porque somos rebeldes, hermanos. Somos rebeldes por naturaleza caída. Dígale a su hijo pequeño, no meta los dedos al enchufe, ¿qué va a hacer? Y no tenemos que ir muy lejos, hermanos. Cada vez que Dios nos dice algo desde su palabra, nosotros tratamos de hacer y queremos hacer lo contrario. Y por eso Dios viene a tratar, el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, después que muchos se estaban yendo, Jesús les dijo a ellos: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir vosotros? ¿Se quieren ir también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es como si Pedro le dijera: Señor, ¿a dónde nos vamos a ir nosotros? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer si tú no estás con nosotros? ¿Quién nos va a decir qué hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué deberemos hacer? ¿Quién nos va a decir eso? Pedro había entendido, al ser liberado por Cristo en su mente y su corazón, de que él solo no podía vivir, que necesitaba un Salvador, pero también necesitaba un Señor en su vida. Esta redención, entonces, hermanos, que el texto nos está planteando, es una redención total, porque miren, es muy diferente al tipo de redención que la gente quizás piensa, esta idea de sacarnos para una autonomía. Y voy a usar un ejemplo. Para contraponer esta explicación. Por ejemplo, cuando hay un rescate policial, se imaginen en las películas o también en la realidad, hay un secuestro y los policías intentan rescatar a aquella persona secuestrada. En un rescate exitoso de un secuestro de una persona, en un rescate exitoso, ¿qué elementos debieran haber? No debiera morir nadie para ser exitoso, ¿cierto? Que una liberación. También las personas inocentes debieran ser liberadas, ¿cierto? La idea es que la liberación no sea mediante pago, o sea, que no le tengan que pagar a los secuestradores. Para que sea realmente exitoso, entonces, no debe haber muerte, las personas inocentes deben ser liberadas, la idea es que al secuestrador no se le pague, y también que los culpables paguen por lo que hicieron. Eso es exitoso, ¿cierto? Cuando eso pasa en las películas, uno dice: bien, ganaron los buenos.
¿cierto? Pero la idea del rescate de Cristo, de la redención de Cristo, es totalmente diferente a esa idea. Primero, en el rescate de Cristo hay muerte para que se logre la liberación. Segundo, los que son liberados no son inocentes. No somos inocentes. Los verdaderos, y demás, somos los verdaderos culpables de la historia. Tercero, es un rescate que se paga. Cuarto, y los culpables definitivamente no pagan. Esa es la redención de Cristo y esa es la redención exitosa para Dios. ¿Dónde entonces la muerte es parte de la liberación? Los liberados no son inocentes y el rescate requiere pago y un gran pago y los culpables definitivamente no pagan. En ese escenario donde los culpables, los que no pagan, somos nosotros, es la mejor película para nosotros que podemos vivir. Es la mejor historia. Es la mejor condición que jamás hubiésemos pensado recibir. Porque siendo culpables, no pagamos. Y alguien murió por nosotros. ¿Lo estamos viendo? Y es importante recordarlo. Los religiosos de la época pensaban que eran libres, hermanos. Ellos creían que eran libres. Los judíos, cuando se acercaban a Jesús y le preguntaban, trataban de entender quién era Él, no conocían, no lograban percibir la redención, no sabían exactamente a qué venía Cristo. Y Jesús viene y les dice a ustedes: el problema es que ustedes son esclavos. Son esclavos y ustedes se creen libres. Y nosotros, hermanos, hemos sido liberados para poder ser guiados por Cristo, para no volver a vivir como esclavos del enemigo. En Juan 8, 31 al 34 y después del 41 al 45, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Ese versículo lo sabemos de memoria, ¿no? Y la verdad os hará libres. Entonces ellos les quedó así, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo que nos llama esclavos? Si nosotros somos del linaje de Abraham, ¿qué te creí? ¿Cierto? Nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El verso 41 dice, siguiendo en este diálogo con ellos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, con minúscula. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Ay, que suena súper religioso, ¿no? Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ciertamente. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y no se lo mandó a decir con nadie. Directo. Y ellos creían, hermanos, ellos creían que estaban súper bien. Ellos creían que estaban impeque. Hacían sus diezmos, daban ofrendas, ayudaban a los pobres, iban a la iglesia, cantaban los coritos, hacían todo. Y ellos creían que estaban espectacular, hermano. Y no era así. No era así. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Se los dijo con todas las letras, hermanos. Ustedes son hijos del diablo y esclavos del pecado. Hay un Señor sobre sus vidas y hay alguien que les domina. Algo que les domina. Pero por otro lado, hermanos, vemos en la Biblia otra realidad.
La liberación de Pablo. Pablo fue liberado de aquella esclavitud. Dios se le manifestó. Dios alcanzó al apóstol Pablo camino a Damasco y se le presentó unilateralmente y liberó a Pablo de aquella esclavitud. Pablo no andaba buscando a Dios, como muchos de nosotros quizás no andábamos buscando a Dios. Mas Dios nos buscó, hermanos. Y ese hombre fue liberado. En Hechos capítulo 26, versos 16 al 18 dice, cuando se encuentra Jesús con Pablo y se cae del animal, ¿cierto? Y se para ahí, estaba medio turbado, medio ciego. Le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Fíjese que es la misma idea de Colosenses, la misma idea. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué nos estamos dando cuenta aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo en la vida de Pablo? Pablo está predicando algo que él mismo experimentó. Pablo está predicando algo que él vive. Él fue traído de las tinieblas a la luz, hermanos. Él fue liberado de la potestad de Satanás y puesto a la potestad de Dios. Y tenemos que comprender que la redención significa eso, salir de la potestad de uno y pasar a la potestad de otro. No es autonomía, no es libertinaje, no es hacer lo que yo quiera, porque Cristo vino a morir y a resucitar, como dice Romanos, para ser Señor tanto de los que viven como de los que han muerto. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Por eso, hermanos, los colosenses estaban infiltrados por filosofías y por eso Cristo, a través del apóstol Pablo y de Epafras, quería instruir a aquella iglesia para enseñarles que Cristo es suficiente y que Cristo es el Señor y que Cristo vino a redimirlos para que ellos dieran fruto, para que crecieran, para que dejaran de ser esclavos de las tinieblas y ser luz de este mundo, sal de la tierra. Por eso, hermanos, Pablo argumenta que esta total redención es posible gracias a dos puntos, gracias a dos elementos que están en los versos que leímos al principio. Vamos entonces al transporte espiritual, que es esta idea. Pablo, para argumentar esta idea de la redención, está mostrando este traslado, este transporte, este andar de un lugar a otro. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Para apreciar bien este transporte, tenemos que mirar también en perspectiva. Debemos comprender de dónde hemos sido transportados hacia dónde hemos sido transportados. Leemos aquí que esta persona fue sacada de las tinieblas. Eso no tiene mucha complicación de entender, ¿no? La Biblia nos está mostrando entonces que fuimos sacados de un imperio, de un gobierno, de una potestad. La palabra potestad lleva implícita esa idea de poder de gobierno, de esa idea de autoridad sobre nosotros, de esa imposibilidad nuestra, por lo tanto, de poder hacer lo que queramos. En esa esclavitud, de esa potestad de las tinieblas, Dios nos sacó. Nos está hablando entonces de que este dominio de las tinieblas, que tienen las tinieblas sobre las personas, y de ese control, le lleva a hacer la voluntad de las tinieblas. Se apagó, parece esto. No te preocupes. Por ejemplo, hermanos, los bebés y los niños que no han conocido a Cristo, que no lo han conocido, están bajo el dominio de ese imperio. Mis niños, mis niñitos, sí. Todo niño que no ha conocido a Cristo y no tiene a Cristo como su Señor está bajo el dominio de ese imperio, hermano. Tiene ese imperio gobernándole. Los niños que incluso nos parecen tranquilos, los que nos parecen que son tranquilitos, calladitos. ¡Ay, qué lindo el niñito! Ese niñito también, si no conoce a Cristo, está bajo el dominio
de Satanás. Le pertenece, está en ese imperio, bajo esa potestad, aunque sea muy tranquilo. Si no entendemos eso, no miramos la realidad a la luz de las Escrituras, vamos a pensar que nuestros niños son buenos y que no necesitan a Cristo y que no necesitan la palabra cada día para redimir su vida. Es más, las personas que creen que son buenas, pastor, yo no le hago mal a nadie. No le pego a mi esposa, media gracia. Pero en tu corazón, aló, cuidado. No hago mal, yo soy trabajador, trabajadora, soy responsable, ayudo a las personas cuando puedo. Aquella persona que incluso se cree religiosa, ¿no? Que va a la iglesia. Si no tiene la necesidad de buscar a Cristo en su vida, si no le busca, si no anhela a Cristo, está bajo otro poder. Hay otro quien le domina, le pertenece a otro y no a Cristo. Y eso es grave, porque aquella persona necesita nacer de nuevo, aunque esté en la iglesia, aunque esté congregándose semana a semana. Porque si esa persona no está siendo guiada por el Señor del nuevo reino, de esa potestad, está demostrando con su vida que hay otro dueño de su vida. Porque él no se gobierna solo, cree que se gobierna solo, mas no es así. Aquel que no es guiado por Cristo es guiado por otro. O es hijo de Satanás y esclavo del pecado, o es hijo de Dios para vida justa. Y eso no significa, hermanos, que no peca, pero es guiado por Dios. Por eso es tan trascendental. A veces miramos, ¿por qué? Porque a veces creemos que hay personas que pueden estar medio vivas, o pensamos que hay personas que están medio muertas, lo que les planteé al principio, y hay personas que se creen medio vivas, y están muertas, hermano. Espiritualmente muertas, aunque cantan corito, y a veces abren su Biblia, y a veces van a la iglesia. Porque para Dios, o somos de la potestad de las tinieblas, o somos de la potestad del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Lo estamos viendo en mi familia. Para Dios no hay medios vivos. Hay vivarachos, sí, a los cuales el Señor va a juzgar. Quiero entonces hablar un poco de este transporte que Cristo hizo, de este movimiento. Primero, este transporte tiene ciertas características. Es un cambio de identidad. No es necesariamente un cambio geográfico, ¿ok? Porque de repente hay personas que creen que Dios te tiene que cambiar de casa para hacerte nueva criatura, o cambiar de país y mandarte misionero. No, no es un cambio geográfico, es un cambio de identidad. Es como si nos cambiara la nacionalidad. Ya no eres chileno, ahora eres del reino de los cielos. Por lo tanto, tu pasaporte no dice que eres del reino de las tinieblas, sino que tu pasaporte dice que eres del reino de Jesús. Y ese es tu pasaporte. Y cuando te presentas ya no eres de la antigua nacionalidad, porque hoy día tienes una identidad diferente, una forma diferente de ver, ser visto por Dios, pero una pertenencia diferente. En el Antiguo Testamento, Dios, para ejemplificar un poco este proceso de cambio, el Señor le cambiaba el nombre a la gente. Abraham por Abraham. Saulo, Pablo. ¿Cierto? Simón, Pedro. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera externa quería demostrarles y mostrarles a ellos que su identidad cambió. Geográficamente estaban en el mismo lugar, pero espiritualmente son distintos. Y aquellos que son distintos van a mostrar una vida diferente, porque ya no son los mismos, desde su corazón. Esto explica Pablo a los colosenses, esto es lo que les está tratando de explicar, que fueron trasladados, que ahora son santos. Y eso no quiere decir sin pecado, sino que apartado, dedicado para Dios.
separados de un grupo, de una potestad, separados hacia otro grupo, con otra potestad para vivir diferente. Y lo otro importante que debemos notar ahí en ese texto, en esta idea del transporte, es que esto es inmediato. Esto pasó, fue en el momento que naciste de nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo, no, usted hermano, no tiene que pasar 40 años de su vida en el desierto para llegar de Egipto a la tierra prometida. Cristo no te hizo pasar por el desierto, Él pasó por el desierto. Lo que Israel hablaba de pasar 40 años y fueron derrotados en el desierto, Cristo fue al desierto y venció a Satanás en el desierto. Ya no quiere que usted tenga un peregrinaje por el desierto, usted ya fue puesto en la tierra prometida. Su pasaporte dice que usted es hijo del cielo. Esto implica, hermanos, tiene implicancias muy importantes y profundas para nosotros, hermanos. Cuando Dios transforma a alguien, Él es hecho nueva criatura y está en un proceso de santificación interior en su corazón y exterior. Pero lo que Cristo hizo es completo, la identidad es distinta. Entonces nosotros hoy día no estamos tratando de cambiar nuestra identidad, sino que estamos tratando de vivir de acuerdo a lo que somos. Hoy día somos santos y el trabajo nuestro es vivir como santos. Hoy día somos redimidos y debemos vivir como lo que somos. No es que para ser algo tenemos que hacer algo, ya somos, por eso hacemos. Y eso es propio de la redención que Cristo nos ha dado. El cambio de control fue total. Dios vino a ser el Señor y es inmediato. Y eso es lo que Cristo hoy día está tratando de demostrarle a la iglesia de Colosenses como también a nosotros. Yo ya soy libre por Cristo, solo debo andar como alguien que es libre. ¿Lo estamos viendo? Usted ya es libre, no va a ser libre. Usted ya es libre, ya retiró la potestad de las tinieblas y hoy día tiene otra potestad sobre su corazón. Pastor, ¿y por qué hay áreas en mi vida que todavía soy como antes? La diferencia es que en su carne usted tiene intencionalidades y lo que Dios está queriendo hacer en su vida como en la mía es que esa nueva potestad gobierne cada área de nuestra vida. Pero ya Satanás no tiene nada en ti. Y eso es maravilloso, saberlo, creerlo y vivirlo. Usted no es un cautivo, usted es libre por Cristo. Solo debes aprender a andar y vivir en esa libertad con la cual Cristo te hizo libre. Es un problema de fe. Fe y obras. Satanás ya no tiene nada en ti, porque le perteneces a otro. Si eres hijo de Dios, le perteneces al Rey de los cielos. Eso es lo que Pablo le estaba tratando de enseñar. De hecho, más adelante en la misma carta, en Colosenses 2, versos 20-21 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué entonces? ¿Por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. O sea, Pablo le está diciendo, ¿por qué hoy día vuelves a esclavizarte con formas externas, creyendo que esas formas externas te van a elevar en tu condición frente a Dios? No, ustedes ya son santos, ustedes ya murieron con Cristo y viven con Él. Ahora, si hacen algo, es en obediencia, en fe a lo que Cristo hizo. ¿Por qué continúas entonces sujeto a eso? Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso las reglas religiosas, hermanos, el Señor quiere eliminarlas de la vida del creyente. Las reglas, aquellas reglas que utilizan los creyentes para creer que pueden ganar un lugar en el cielo, o para creer que pueden a través de esas reglas ganar el favor de Dios. El Señor ya lo hizo todo. El Señor ya lo hizo por usted, lo hizo por mí, por pura gracia. Esta idea que la Biblia nos enseña entonces, hermanos, de ser libres, es un fenómeno muy interesante, muy interesante. ¿Por qué motivo, hermanos? Mire,
Todos sabemos, quienes han leído un poco la historia del Evangelio en nuestro país, que el Evangelio en nuestro país se extendió principalmente por la iglesia pentecostal en nuestra nación. Nuestros hermanos pentecostales extendieron el Evangelio en cualquier lugar de este país, en el pueblo más pequeñito, en un extremo del país, ahí se levantaba un templo. Y ahí nuestros hermanos predicaban. Pero también reconocemos que la iglesia pentecostal es conocida por sus reglas firmes y disciplina. Y ser así, como muy apasionados con las reglas de cómo vivir, ¿no? Y cómo vestir, y qué hacer, qué no hacer, y el pelo largo y la falda, y esas reglas, ¿no? Son conocidos por eso. El problema que había un error en la comprensión teológica, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó a través de los años? Es que aparecieron nuevas congregaciones que se llamaron neopentecostales. Y los neopentecostales consideraban que, tomando estos textos que acabo de leer, consideraron que esta libertad que Cristo hizo es total y plena, tan grande, que ahora los cristianos son libres de hacer lo que quieran. Y se cayeron en el otro extremo. Salieron del fuego y cayeron en las brasas, usando una terminología conocida para nosotros. Porque nunca la Biblia ha dicho que las reglas nos salvan, pero tampoco ha dicho que no hay reglas. Dios tiene reglas, porque fuimos sacados de una potestad, de un reino, a otro reino, donde hay un rey que reina. Y por eso es tan importante como creyentes rendirnos a ese reino. Estas personas, los neopentecostales, tiraron las tradiciones, las tiraron, las botaron y trajeron esa libertad donde no se le rinde cuentas a nadie, donde podemos hacer lo que queramos. Incluso demandan de Dios, demandan. Son libres y más encima libres para demandarle a Dios. Y no, y que yo decreto, Señor, y que yo decreto. Qué estupidez, hermano. Como si el hombre tuviese autoridad de gobernar a su rey. Como si el esclavo tuviese autoridad de decirle al rey qué tiene que hacer. Eso no es bíblico, hermano. No lo es. Torcieron las escrituras. Hay una ignorancia muy grande en aquello. Nosotros fuimos trasladados de una potestad a otra potestad. De un reino a otro reino. Donde ese rey quiere gobernar a quienes son parte de ese reino. Pero ¿saben qué? A nuestra alma como que le duele, ¿no? Pero si hay algo que podemos aprender del reino de su amado Hijo, que es un Dios que reina justamente, un Dios que reina compasivamente, un Dios que ama a quienes tienen su reino. Es un buen rey. Por eso, hermanos, en la época cuando la esclavitud cayó, por ejemplo en Estados Unidos, hay historias muy bonitas de eso. Cuando cayó la esclavitud, aquellos que fueron esclavos toda su vida y que de un momento a otro dijeron, son libres, ¡wow! Les dio una cosa así como, ¿qué hacemos ahora? Vámonos, arranquemos de este lugar, vámonos de aquí. ¿Sabe lo que pasó, hermanos? En la práctica, que muchos decidieron quedarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque sus amos eran buenos con ellos. Cristo vino a liberarnos de Satanás, quien era el opresor y nos mantenía en esclavitud. Y hoy quiere que le sigamos y le sirvamos a Él. Pero vamos a vivir una experiencia de tener al Rey sobre nuestra cabeza, que nos ama y nos cuida y quiere lo mejor para nosotros. Eso es el Evangelio, hermano. Eso es ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Lo que tenemos que comprender entonces, y esta es la base de esta carta, es que nosotros hoy día tenemos un Dios. Dios no es nuestro perrito faldero. Dios no es ese ser que le tiramos la correa y hace lo que nosotros queremos. Si Él quisiera tirar la correa nuestra, hasta ahí llegamos. Si Él quisiera tirar la correa. Mas Dios no lo hace, porque Dios nos ama. Quizás te da miedo, pero no debes temer, hermano. Porque el servicio a este Dios, a este Rey, causa placer. Es un servicio al final, hermano, que las personas quienes son parte de este reino aman hacer. Queremos hacer. Servimos a Dios con alegría. Amén.
¿Cuántos quieren vivir en ese reino? ¿Sí? Gloria a Dios. Y tercer punto y último, ya voy a ir terminando. Que este rescate fue por sangre. A diferencia de lo que quisiéramos, como en las películas sucediera, este rescate fue pagado con la sangre de Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este perdón, hermano, esta redención, fue un pago tan elevado que nosotros debiéramos estar eternamente agradecidos. Pero quiero aclarar un punto que quizás pudiese estar en la mente de algunos. El pago no fue al diablo. Hay una teología que salió hace algunas décadas atrás, de que esta teología apuntaba de que Cristo vino a pagar por nosotros para liberarnos del diablo, pero pagándole al diablo con su vida. Y es un poco la idea que está en Narnia, ¿ah? Así que ojo con eso. A pesar de que pueden haber cosas buenas, en la idea de que el león le está pagando a la bruja y está haciendo lo que la bruja quería y pagándole a ella, no es así. ¿Sabe a quién Cristo le pagó? Al Padre. Porque el Padre estaba demandando justicia frente a nuestros pecados. Por lo tanto, no es la idea esta del secuestrador, ¿no? Sino que, porque eso está aparte de las Escrituras. Nosotros no estábamos secuestrados, estábamos muertos. Y aquel que había condenado nuestras vidas por nuestros propios pecados, recibió el pago, la justa retribución por nuestra vida. Y ese a quien le fue pagado es nuestro Dios y Señor, y el Padre amoroso, generoso. Ese Padre, hermano, en vez de otorgarnos hoy día su ira santa, nos otorga eterna gracia por la cual nosotros podemos vivir tranquilos. El pecado, hermano, debe ser entendido como algo que ofende hoy día a Dios. Nuestro pecado hoy día no nos va a causar la muerte eterna si somos hijos de Dios, pero nuestro pecado ofende a aquel que nos amó primero. Y por eso la lucha nuestra es un tema de amor. No es un tema de obras y de autojusticia. No es un esfuerzo para estar mejor delante de Dios. Es un esfuerzo para que nuestro propio corazón ame a Dios como Él debe ser amado. Ese es el Evangelio. Ese perdón, hermano, no es cualquier perdón. Y yo quiero que usted mire un poco este perdón que Dios ha otorgado para su vida. El Salmo 103, por favor. Entendamos lo que es el perdón de Dios antes de concluir. El Salmo 103, 12 dice: cuánto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras. Piensa un poco en eso. Dios lo que quería por su obra de redención es que tuviésemos claro que Él lo hizo. Él hizo alejar tan lejos entre el oriente como el occidente, hizo alejar nuestras rebeliones de nosotros. Hay gente que dice: pastor, no me puedo perdonar a mí mismo. ¿Qué? No me perdono a mí mismo. ¿Qué? Si fue Dios quien dice que Él puso las rebeliones a tal distancia entre el occidente y el oriente, que ya, hermano, usted no tiene ni que pensar en eso. Sus pecados fueron puestos a una distancia tan lejana de usted que no tienes que ni acordarte. Porque la cruz pagó por todo eso. Eso es tan hermoso que nos debiera hacer cantar. Para que no nos acordemos nunca. Porque Dios no quiere que nos acordemos de eso. Y si hemos de recordar algún aspecto, es para no volver a cometer los mismos errores. Pero jamás para incriminarnos, porque Dios decidió poner esa distancia. Miqueas capítulo 7, verso 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué haces con una caña de pescar sacando tu pasado que Dios perdonó, hermano? Dios perdona de una manera que para nosotros es incomprensible, porque no la vivimos, hermano. Hermano, cuando usted dice: si yo ya perdoné a mi esposo, pero en la siguiente discusión, vuelve al presente la idea.
Usted no sabe perdonar. Yo tampoco. Dios no perdona así. Dios no perdona así. Y es más, Dios nos está diciendo que perdonemos como Él perdona. ¿Cómo Él perdona? Que lo que las personas han hecho se pongan a una distancia tan lejana entre Oriente y Occidente que no puedan estar juntas. Así debemos perdonar, porque así nos perdona Dios. De esa manera Él nos perdona. Ese perdón es tan completo, hermano, y liberador, tan completo y tan grande que no debiéramos estar recordando nuestros pecados. Debiéramos dejarlos en nuestro pasado. Hermano, esa es una ofensa a Dios. Le ofendemos cuando nosotros hacemos eso. Es decirle a Dios, Dios, tú parece que nos separaste tan lejos. Parece que el oriente está muy cerquita y el occidente está demasiado cerca por acá. Está muy cerca. No, Dios los puso muy lejos. Para que vivamos con la mente puesta en el Salvador. Con la mente puesta en nuestro propósito. Creciendo. El Señor quiso sacarnos el peso, el lastre de nuestros pecados para que corriéramos libres la carrera, para que avanzáramos más rápido. ¿Por qué Dios no quiere que nos recordemos los pecados pasados? Porque ese es un lastre que nos arrastra y no nos deja avanzar. El Señor vino a liberarte de los pecados para que vivas justa y piadosamente sobre la tierra. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa es la redención. ¿Y qué hace? Y por eso Pablo decía, le escribía yo, ¿qué están haciendo, hermano? ¿Cómo están creyendo que ustedes con prácticas religiosas se van a justificar delante de Dios? No se puede, hermano. Por eso vino Cristo. Y quiero que reflexionemos finalmente en lo siguiente. El Señor no te está exigiendo pago por tus pecados. Hermano, lo repito, el Señor no te está exigiendo pago por tus pecados. Esto no es, aquí no hay indulgencias. No es que usted tenga que pagar con obras o dinero el perdón de sus pecados. No existe eso. Eso es antibíblico. Ahí el vivo de Tetzel, en la Edad Media, se avivó para poder construir la Catedral de San Pedro. Y pagaban indulgencia. La monedita cayendo y el alma saliendo. Así es la idea del purgatorio. La monedita cayendo y el alma saliendo. A veces hay neoindulgencias en algunas iglesias, lo cual es una farsa muy grande. Mas eso no nos libera de que estamos en un reino donde debemos vivir de cierta manera. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Segundo, Cristo quiere que experimentemos esta redención total. Él quiere, porque hermano, algunos no la experimentan. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Porque hay personas que no están experimentando la redención total y están viviendo esclavos de su autojusticia, de sus obras. Dios quiere que vivamos esta redención total. Y tercero, hay personas que frecuentan las iglesias, escucharon de Jesús, entendieron algunas cosas sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero no conocen a Jesús. Jesús lo habló y lo mostró, lo demostró. Porque no han sido liberados del dominio del pecado. Hoy puedes arrepentirte, hermano. Si Dios ha puesto convicción en tu corazón, y quizás en el fondo de tu corazón tú te das cuenta que entiendes de qué se trata. Te gustan las canciones de la iglesia. Los hermanos no son tan pesados como parece. Quizás es bueno para mis hijos que estén aquí. Te cuadra, no es raro, no es malo. El pastor no es tan loco. Quizás hay cosas que pueden hacerte sentido, son interesantes. Pero si hoy día no te arrepientes de tus pecados y no entregas tu vida a Cristo, puedes estar condenado para siempre. Cristo quiere darte vida y sacarte de la potestad de las tinieblas y trasladarte al reino de su amado Hijo, en quien tienes redención, el perdón de tus pecados. Eso es el Evangelio, hermano. Ese es el maravilloso Evangelio. Si crees todavía que algunas obras tuyas compensan tus malas obras, yo te invito a arrepentirte. Si estás usando tus obras para poder sanar tu conciencia
Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día donde la salvación puede llegar a tu corazón. Yo quiero invitarle a todos los que están presentes, por favor, a que cierren sus ojos para que oremos.